Buenas tardes tengan todas y todos. Hoy vamos a hablar sobre el juicio de amparo. Este es un mecanismo legal en México que protege los derechos humanos y las garantías individuales frente a actos de autoridad que vulneren los mismos. Se dice que es ordinario porque no funciona como un recurso de apelación regular dentro de un procedimiento, sino que es un juicio que únicamente opera en casos de transgresión a derechos humanos o que violenten los mismos. Nosotros como estudiantes de derecho ya sabemos cuándo se nos está violentando un derecho, ¿verdad? Y ya sabemos cuál es el delito que se constituye. Por lo tanto, les mencionaré a continuación unas ideas claves que forman parte de un juicio de amparo. Primero, el juicio de amparo es un medio de defensa extraordinario. Segundo, su fundamento se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero, el juicio de amparo se divide en dos tipos, que es el directo e indirecto, y estos los vamos a estar revisando en un momento. El punto que sigue: existen plazos delimitados para poder presentar una demanda de amparo dependiendo el caso específico. Esto es como todos los juicios, nada más que de manera específica vamos a hablar sobre el juicio de amparo, pero por ejemplo si fuera una demanda, una denuncia, una querella, estos también tienen términos o tienen plazos que hay que cumplir dependiendo de cada reglamentación o ley. Es como se van desarrollando las antes mencionadas. Tenemos otro punto que se refiere a que cuando se presenta un amparo, existen cuatro partes dentro del juicio que forman parte del mismo, que es el quejoso, la autoridad responsable, tercera interesada y ministerio público, que también lo vamos a estar revisando en un momento. El último punto o punto clave o idea clave es que existen tres sentidos principales en la sentencia, el cual resolverá el juicio de amparo. Uno de ellos es la concesión, el otro es la negativa y sobreseimiento. Por lo tanto, el fundamento del juicio de amparo lo encontramos en el artículo 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o la Carta Magna como nosotros la conocemos, ¿verdad? Asimismo, la encontramos de manera específica en la ley, esta denominada Ley de Amparo. Por otro lado, tenemos dos vías del amparo, es decir, dos formas de ingresar un amparo ante las dependencias correspondientes. El primero es el amparo indirecto. Este está regulado en el artículo 107 de la Ley de Amparo. Y es así como esta modalidad es procedente contra actos que se dan durante la tramitación de un juicio o una vez que haya concluido. Quiero que pongan mucha atención aquí. El amparo indirecto es durante el juicio o una vez que se haya concluido, mientras que el amparo directo se lleva a cabo o se ingresa una vez ya terminado el procedimiento, por lo que podemos identificar como el amparo directo como aquel que está mayormente orientado a resolver cuestiones de procedimientos. La ley contempla con supuestos e hipótesis específicas sobre qué es lo que puede llegar a resolverse a través de este medio de defensa. Como bien lo decíamos, tenemos también al amparo directo. Este tiene su fundamento en el artículo 170 de la Ley de Amparo. Esta vía del juicio de amparo opera contra aquellas sentencias o resoluciones que pongan fin al juicio, como ya lo mencionábamos, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, el amparo directo se ingresa únicamente cuando ya hay una sentencia o resoluciones que indiquen que haya terminado un juicio. El amparo indirecto es aquel que podemos ingresar siempre y cuando haya un procedimiento o en todo caso haya terminado. Este amparo indirecto da la opción, ¿verdad?, de poder ingresarlo, y un ejemplo de ello es si alguna persona llegan a violentar el derecho humano o el derecho al debido proceso, ellos pueden ingresar un amparo. Pues bien, el amparo directo es dictado por autoridades que señalan los mencionados artículos o en
en este caso los tribunales judiciales, los administrativos, agrarios o del trabajo. Es importante también saber cuándo o en qué tiempo podemos presentar un amparo. Dicho de esta manera, el artículo 17 de la Ley de Amparo indica cuáles son los plazos para presentar una demanda de amparo dependiendo del supuesto. La Ley de Amparo nos indica que por regla general son 15 días para ingresar una demanda de amparo. Asimismo, nos dice que en caso de que una norma general sea la que esté participando o contra la que se vaya a ingresar el amparo, tenemos 30 días. En las sentencias definitivas en un proceso penal que implique una condena de prisión, se tendrá hasta 8 años. En materia agraria, cuando se trate de privación de propiedad, posesión o derechos de los núcleos de población ejidal, se tiene hasta 7 años. Podemos darnos cuenta cómo dependiendo de la situación y materia en que se ingrese un amparo, es el tiempo que tienen permitido. La Ley de Amparo también nos menciona que puede ingresarse si es en contra de alguna de las prohibiciones del artículo 22 de la Constitución. El amparo podrá promoverse en cualquier momento. ¿Y cuáles son estas prohibiciones que nos indica el artículo 22 de la Constitución? Es que quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, los fideicomisos de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales, ya que, como bien sabemos, toda pena deberá ser proporcional al delito que se sancione y al bien jurídico afectado. También debemos conocer dónde se van a presentar estos amparos, porque no se presentan en la misma dependencia. Y claro, nosotros cuando estamos recién egresados de la universidad y queremos hacer estos trámites, en caso de que no hayamos practicado en un despacho jurídico, ¿qué es lo que pasa? Estamos desorientados y no sabemos cómo ni dónde ingresar un amparo. Por lo tanto, debemos de saber que los amparos se deben presentar primero. Si es indirecto, debe de presentarse la demanda ante el juzgado de distrito. Si el amparo es directo, debe presentarse ante la misma autoridad que está realizando el acto por el cual se considera que comete transgresión a un derecho humano, y esta a su vez se remitirá a un tribunal colegiado de circuito, que es el órgano colegiado encargado de resolver sobre el juicio de amparo. Ahora bien, ¿quiénes son las partes en el juicio de amparo? Existen 4 partes involucradas en un juicio, la cual son el quejoso como número 1, número 2 la autoridad responsable, número 3 el interesado y número 4 el Ministerio Público. Bien, ¿quiénes son los quejosos o quién es el quejoso? Es la persona que resiente en su jefatura jurídica el daño que le causa el actuar de la autoridad por tener intereses legítimos, individuales o colectivos sobre las repercusiones que tiene el acto. Es decir, el quejoso es aquella persona que va a resentir el daño y que siente que sus derechos humanos o su derecho humano está siendo violentado por alguna autoridad o alguna institución. Tenemos también a la autoridad responsable, que es el ente, como bien sabemos, que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En ocasiones omite el acto, modifica o extingue dichas situaciones jurídicas. Cabe señalar, jóvenes, que aquí existen casos específicos en que los particulares pueden llegar a tener un carácter de autoridad responsable. Tercero, interesado. Esta es la persona que tiene interés en que subsista el acto reclamado. Por lo general se trata de la contraparte del quejoso en el juicio que da origen al acto. Tenemos también al Ministerio Público, en este caso hablamos del Ministerio Público Federal, quien es el organismo que es parte en el juicio de amparo porque comparece a representar al interés público de la sociedad. Es decir,
Los alegatos que se formulen en su procedimiento ministerial van encaminados a solicitar que se haga justicia a la parte afectada. También el Ministerio Público tiene que intervenir forzosamente. Existen distintas resoluciones que pueden dictarse en un juicio de amparo. Podemos comentar la primera, que es la sentencia de sobreseimiento. Esto tiene que ver con que el juez declara que el juicio de amparo no debe continuar por alguna de las causas que la ley establece. Esto puede ocurrir en diversas razones, como la falta de interés legítimo, la falta de demanda o cuando ya no existe un acto que impugnar. También tenemos el amparo y protección de la justicia federal. En esta resolución, el juez estima que el acto que se impugnó es inconstitucional o ilegal, por lo que se otorga el amparo al quejoso. Es una decisión favorable para la persona que interpuso el amparo. También tenemos la sentencia de no amparo, donde el juez considera que el acto reclamado no es contrario a la Constitución o a los derechos humanos. Tenemos también la sentencia de amparo para efectos. En estos casos, el juez no concede el amparo en su totalidad, pero sí lo otorga para efectos, es decir, que se ordena la reposición de alguno de los actos o procedimientos sin declarar la nulidad completa del acto impugnado. También tenemos el amparo directo, que se tramita de forma de amparo directo, por ejemplo, en contra de sentencias definitivas de tribunales colegiados. De igual forma, tenemos la sentencia de amparo en revisión. En estos casos es donde se presenta una revisión a un juicio de amparo. La Corte Revisora puede decidir si confirma o modifica la sentencia del juez de amparo. Por último, tenemos el amparo contra normas generales, lo cual es un tipo de amparo que se interpone en contra de algunos actos normativos o reglamentarios emitidos por las autoridades administrativas o de otros tipos. Jóvenes, también comentarles que tenemos, o les menciono algunos de los ejemplos que tienen que ver con el amparo directo. Recordemos que estos son aquellos procedimientos que se llevan a cabo cuando ya existe una resolución. Muy bien, entonces uno de los ejemplos podría ser un amparo contra un desalojo injusto de una vivienda. Otro ejemplo podría ser un amparo para proteger la libertad de expresión de un periodista, un amparo contra una orden de detención sin pruebas suficientes. Podríamos mencionar también un amparo para proteger el derecho a la educación de un estudiante, así como un amparo contra resoluciones de autoridades administrativas. También les menciono algunos ejemplos sobre un juicio de amparo indirecto, que estos recordemos que mencionábamos que son aquellos que pueden interponerse o ingresarse dentro del procedimiento o ya que termina el procedimiento. Y unos de los ejemplos son orden de cateo sin autorización judicial, negativa injustificada de acceso a la información pública, expulsión de un extranjero sin debido proceso, falta de inscripción de un menor al sistema educativo, imposición de multas sin fundamento legal, negativa a expedir un documento oficial, entre muchas que existen. Muy bien, pues para concluir este tema de juicio de amparo, es importante que entendamos que un juicio permite a las personas solicitar la protección del Estado cuando consideren que dentro o fuera de un procedimiento las autoridades están vulnerando sus derechos humanos. Para solicitarlo se deben presentar demandas que dependerá del tipo de amparo que se trate, así como de qué clase de acto se está reclamando. Jóvenes, hasta aquí llegamos con este tema. Recordemos que es de suma importancia conocer sobre el juicio de amparo y la violación a los derechos humanos, pero sobre todo saber a qué dependencias o a qué tribunales podemos asistir en caso de que esto esté sucediendo. Si tuvieran alguna duda, por favor, escríbanme, mándenme mensaje y saben que estamos a la orden. Nos vemos la próxima clase.